poquito con algunas de las cuestiones que ha levantado Margarita sobre la solidaridad de las vacunas. Y voy a comenzar por enseñar un mapa de Europa, ¿vale? De casos de sarampión, ¿vale? En este mapa vemos los casos de sarampión que ha habido entre enero del 2016 y febrero del 2017 y vemos dos códigos, ¿no? Vemos unos puntitos rojos que significa el número de casos que hay de sarampión, cuanto más gordo el puntito, más casos, y luego vemos unos tonos de verde que tienen que ver con el porcentaje de la población que había sido vacunada. Cuanto más clarito el verde, pues menos porcentaje de población. Y lo primero que ahí me llamó la atención es que aquí había muchísimo rojo, ¿no? Para ser Europa y tener la vacuna de sarampión, aquí hay muchos casos que no se están produciendo. Y lo segundo es que hay países como Italia o Francia, como ha mencionado antes ella también, que están por un porcentaje de vacunación muy bajo, por debajo del 84%, ¿no? Y la pregunta que a mí como matemática me surge es ¿por qué? No sé pasar esto... Tocando el botón izquierdo lo pasa simplemente. Ah, vale, gracias. No lo he pasado. Vale. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos dejando de vacunar? Y nosotros lo vamos a plantear desde un punto de vista de la teoría de juegos, ¿no? Nosotros tenemos un niño sano delante de nosotros y como padres queremos lo mejor para ese niño sano. Y la pregunta es, vamos a ser jugadores, somos seres racionales y vamos a tomar las mejores decisiones a partir de la información que tenemos en ese momento. Información que nos llega por internet, por nuestro pediatra, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. ¿Vale? ¿Y cuál es el juego que estamos jugando? Estamos jugando a no dejar de estar sano. Y este juego entran dos factores. Yo voy a perder en el juego si mi niño sano se contagia, si mi niño sano se pone malito. ¿Y cómo puede ocurrir? Pues tiene dos sumandos, o bien porque haya un riesgo de contagio, o bien porque haya un riesgo de efectos secundarios. Y lo que yo quiero es ver cómo de grandes son cada uno de estos sumandos y qué decisión debo tomar. Así que esta ecuación yo la miro, pero en realidad se ve así. Parece que el riesgo de contagio es muy pequeñito, porque ¿cuánta gente conocemos que tenga el sarampión? Muy poca. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba antes Margarita, porque seguramente o nosotros mismos estamos vacunados o todo nuestro entorno está vacunado y ese niño que no ha podido ser vacunado, bien por cuestiones personales o bien porque el niño no pueda ser vacunado porque sea muy pequeño o porque tenga el sistema inmunodeficiente bajito, pues no se va a poner malo porque le estamos protegiendo. Y sin embargo, el efecto de los riesgos secundarios nos parece enorme, porque se oye mucho hablar de ello, ¿no? Y ahora veremos un poquito más de esto, de por qué. Así que desde un punto de vista individual, como jugador solo que soy, lo que voy a decidir es no vacunar. ¿Pero qué ocurre si no vacuno? Pues si todos no vacunamos, se produce lo que se conoce como racionalidad miope. Todos dejamos de vacunar y entonces quizá esos niños que están siendo protegidos por todo el grupo que está vacunado va a dejar de estar protegido y la ecuación se va a dar la vuelta. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ver un poco es por qué esos riesgos de efectos secundarios los conocemos todos tanto y si es verdad que esta ecuación es así, si es verdad que el riesgo de contagio es muy pequeñito, aunque todos dejemos de vacunar o no. Entonces, este es Andrew Wakefield, que es el médico que mencionó antes Margarita, que trajo la relación entre autismo y la triple vírica. Era un médico británico que hizo un estudio con 12 niños, 12 niños solamente, y vinculó el virus con el autismo. Era un estudio falso, totalmente falso, lo publicó en una revista súper prestigiosa de Lancet, que antes también ha habido una transparencia de Margarita. Se probó que era falso, el estudio estaba basado en un interés económico para él, ya no es médico, se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, a pesar de que se le ha retirado el título de médico, a pesar de que se ha probado que es totalmente falso su estudio, a pesar de eso, todavía hoy en Estados Unidos hay muchas voces, los influencers del movimiento antivacunas, que siguen vinculando este autismo con esta vacuna triple vírica. ¿Vale? Aquí tenemos 3 actores de Hollywood con muchísima voz. No solo eso, sino que aquí tenemos, a ver si se puede oír, el debate presidencial del año pasado, las elecciones estas últimas. En el segundo debate presidencial, Donald Trump, con un montón de población, nos cuenta esta joya. Ay, por Dios. ¿Vale? Esto lo está viendo un montón de población de Estados Unidos.
y además no solo sigue contando algo que está probado que es totalmente falso, sino que además cae en esta falacia de la correlación produce casualidad, ¿no? Es como decir que sacarte el carnet de conducir produce esclerosis múltiple. ¿Por qué? Pues porque uno normalmente se está sacando, no sé si se dijo ayer, es que ayer que no pude estar, bueno, pues uno se está sacando normalmente el carnet de conducir a la edad en la que la enfermedad se detecta, y aquí pasa igual, ¿no? El autismo se suele detectar en edades en las que los niños están siendo vacunados. Aquí en España también tenemos nuestras joyas. Javier Cárdenas, que hace como un año o así, en su programa con 1 millón de oyentes, pues dijo que otra vez hizo el vínculo entre autismo y estas noticias son altamente peligrosas porque es gente que tiene mucho poder mediático. Entramos en ellos, tienen 1 millón de seguidores, entramos en sus páginas web y los algoritmos de Facebook, Instagram, Twitter nos llevan a páginas web de gente que piensa como ellos. Entonces al final acabamos navegando de una página a otra más y acabamos pensando que todo el mundo piensa estas ideas pseudocientíficas que no tienen ninguna base, se siguen propagando y acabamos pensando que eso es lo normal. Que lo normal es pensar que no hay que vacunar y que el SIDA causa. ¿Vale? Como estos tiburoncitos que están totalmente disfrutando. Vamos a preguntarnos nosotros si es verdad que el riesgo de contagio es tan pequeñito como parece si dejamos de vacunar. Si esta es la mejor decisión que podemos tomar como jugadores razonables, ¿vale? Y vamos a empezar considerando un poquito de matemáticas, pero muy poquitas, es el modelo SIR. ¿Qué es un modelo matemático? Pues un modelo matemático. Yo cojo una pelota, la lanzo al aire y yo sé que al final cae, ¿vale? Y según donde la lance y según la velocidad que le dé, va a caer exactamente, va a llegar a la misma altura y va a caer en el mismo tiempo, ¿no? Pues uno de los modelos matemáticos más usados para cierto tipo de enfermedades en medicina epidemiológica es el modelo SIR, que divide a la población en tres tipos de individuos. Los susceptibles de ser infectados, los que ya están sufriendo la infección del virus y los que se han recuperado. Y aquí recuperados quiere decir que ya han pasado la enfermedad y la han superado o que se han muerto, ¿vale? Y la población es esta, no pasa nada más. Y ahí aparece esta T de tiempo porque el porcentaje de población susceptible va cambiando, el porcentaje de población infectada va cambiando y el de población recuperada o en cualquiera de los dos sentidos también va cambiando, ¿vale? Entonces, bueno, unas ecuaciones que están ahí puestas, que regulan cómo este modelo va cambiando y lo que lo interesante es el número de infectados, ¿no? Cómo va cambiando la población de infectados. La parte izquierda simplemente quiere decir, cómo va cambiando ese porcentaje de población con el tiempo, ¿vale? Y la parte derecha, bueno, una serie de parámetros. Lo importante es dos cosas. Vamos a centrarnos muy poquito en cómo cambia este número de infectados cuando llega a desbordarse y se produce una epidemia. Y vamos a hablar de este número, R0, que es el número básico de reproducción, que solamente tiene que ver con la enfermedad. Y lo que tiene que ver es con cómo de rápido un infectado contagia, o a cuánta gente contagia, y cuánto tiempo está uno infectado, ¿vale? Es un parámetro que solo depende de la enfermedad. Y dejadme ilustrar un poquito qué quiere decir esto. Tiene que ver con el crecimiento exponencial de Ana Portilla y cómo el número de infectados va a evolucionar con él, ¿vale? Aquí tenemos un número básico de reproducción de 2, que quiere decir que cada infectado contagia 2, cada uno de contagia otros 2 y así, ¿no? Y lo podemos ver como un arbolito. Es un arbolito que tiene estos nudos y de cada uno de los nudos de cada uno de los brotes sale el número de infectados que contagia, ¿vale? Esto sería una función exponencial, de las que antes hablaba Ana Portilla, pues de las que crecen súper rápido, solo con 2. ¿Vale? Es esto, ¿no? ¿Cómo de rápido va el sarampión? El sarampión tiene un número de reproducción básico entre 12 y 18. Esto es el ejemplo que ella ponía con los WhatsApp, pero con flores. Si cada uno de nosotros yo le regalo hoy 18 flores a 18 personas que no tienen flor, y cada una de esas personas sigue regalando 18 flores a personas que no tengan flor, pues ¿en cuántos días pensáis que habríamos dado una flor a cada persona del planeta? 8, ¿vale? Sí, 8 o 10 días, todo el mundo tendría una flor. Ese es el sarampión. Entonces, vamos a volver a nuestro modelo, donde lo que queremos controlar es el número de infectados, cómo crece esa población. Y lo impresionante, lo asombroso de esto es que ese número de infectados, si uno se pone con las ecuaciones y hace un montón de cuentas, ese número de infectados solo depende, la evolución de ese número de infectados solo depende del número de gente susceptible que hay cuando llega el virus.
Es decir, que la única manera de controlar que esa enfermedad no explote es teniendo a mucho porcentaje de la población vacunado frente a eso. ¿Vale? No hay otra, independientemente de la enfermedad que sea. Y ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para parar un virus? Hay que vacunar. ¿Vale? Desde el punto de vista matemático no hay duda, hay que vacunar. Y lo vamos a ver como unos dibujitos, como unas gráficas muy ilustrativas. Estas son gráficas que salen de los modelos que hemos visto antes. Estos son datos reales en una población de 100.000 personas con los parámetros para el sarampión. ¿Vale? Un sarampión que tiene cada brote a otros 18 personas o 12, otras 12 o 18. Y aquí vemos tres colores, ¿vale? El color amarillo está representando la población susceptible. Al principio, antes de que llegue el virus, toda la población es susceptible y según vaya pasando el tiempo se empiezan a contagiar, cada vez quedan menos sin contagiar y al final acaban todos contagiados o recuperados. La población recuperada, que es el rojo, va al final. Al principio no hay nadie recuperado porque no había infectados. Según el número de infectados va aumentando, van o bien superando la enfermedad o bien muriéndose. Y entonces el número de recuperados acaba subiendo hasta que llega a ser el total de la población, ¿vale? Pero lo interesante es el pico de los infectados. ¿Qué ocurre con ellos? Es la línea azul y lo que vemos es que al principio la población se empieza a infectar, llega a un máximo de infección y a partir de ahí, porque queda menos gente a la que ya infectar, porque la mitad de ellos, porque muchos de ellos han sido infectados y ya están recuperándose o no, empieza a disminuir, ¿vale? Y esto es lo que le pasaría a una población de 100.000 personas sin ningún tipo de vacuna. Llegaríamos a tener casi 70.000 infectados en el momento máximo. Es una barbaridad. ¿Qué hace la vacuna? Es la misma gráfica, pero en chiquitito, para que la podamos comparar. Esto es la gráfica cuando hemos vacunado al 30% de la población solamente, ¿vale? Como vemos, fijaos que la gráfica amarilla y la gráfica roja, la de susceptibles y la de recuperados, siempre va a ser más o menos igual. La única diferencia es que aquí tardamos más tiempo en ver que los susceptibles se infectan, ¿vale? Lo interesante es que de repente, solo con el 30%, la gráfica de los infectados ya ha disminuido un montón. El número máximo de infectados es mucho más pequeño. Seguimos vacunando 70% de la población solamente vacunada y ya vemos que se tarda muchísimo tiempo en tener al primer infectado, con lo cual si de repente es una enfermedad que llega, te da tiempo a traer vacunas para poder vacunar. Y no solo eso, sino que fijaos, la población de infectados máxima se produce muy tarde y además es muy bajita. Y si ya vacunamos al 93%, no hay infectados. Llegó el virus y gracias al efecto rebaño que decía antes Margarita, al estar todos vacunados, el virus llega y no puede llegar a la gente que no está vacunada, a ese 7%. No le hemos dejado acceso. ¿Vale? Esta es una noticia de octubre que decía que Portugal ha perdido la inmunidad de grupo porque está por debajo del 95%. Y yo quería acabar esto, bueno, nosotros lo hacemos esto con estudiantes de secundaria, como decía antes Ana Portilla, les hacemos hacer muchas más cuentas, les ponemos muchas más fotos, esto es un súper resumen, jugamos con ellos, les hacemos que practiquen, pero les preguntamos, ¿y este 95% por qué? Porque venga a oír distintos números y al final es un poco un acto de fe. Pero este 95% sale de una manera muy sencilla de nuestro árbol. ¿Vale? Vamos a tener aquí el árbol de 2, un R0 de 2. Cada persona infectada contagia a otros 2, cada persona infectada contagia a estos 2. ¿Cómo puedo evitar yo que este árbol se haga muy frondoso? Podándolo. ¿Vale? Es decir, de cada nudo, en vez de permitir que salgan 2 ramas, voy a permitir que salga solamente una. Me gustaría podarlo del todo, pero no puedo, porque hay gente que no puede ser vacunada. Hay bebés, hay gente que tiene el sistema inmunodeprimido. Corto una. Entonces, ¿cuántas me quedan? ¿A qué población tengo que vacunar? Pues si me salen R0 ramas, 18, 17, 16, tengo que cortar todas menos una. En el caso del sarampión, que me salen 12 ramas de cada nudo o 18 ramas de cada nudo, tendré que cortar 17 o tendré que cortar 12. Es decir, 11 sobre 12 o 17 sobre 18, y eso es lo que da este 92-95%. ¿Vale? Y esta es la situación de España. Con la primera dosis, España está muy bien, tiene un 96,1% de la primera dosis, no de la segunda, estos son de noviembre del 2017. Sin embargo, vemos ahí unas cuantas islas donde el porcentaje de población vacunada es menor. Hace poco hubo un caso en un hospital de Valencia, yo creo, donde hubo un brote de un contagio de sarampión. De Castellón, donde hubo un brote.
Y bueno, la semana pasada ha sido la semana de la vacuna, de la semana de la inmunización, y esta es una ponencia en Bruselas que han dicho que hay que hacer algo, tenemos que hacer algo en Europa para que esto, para que el sarampión deje de ser aquí un problema. Como decía Margarita, es una vacuna bien barata, ¿no? Bueno, esto es lo que comentábamos del papiloma humano. Bueno, estas son noticias que no me da tiempo a discutir, pero sí quiero terminar recomendando un libro que a mí me parece magnífico. Está escrito por Clara Grima, es una persona que hace muchísima divulgación matemática, que es buenísima haciendo divulgación matemática, y por Enrique Borja, lo mismo, él es físico pero lo mismo. Y creo que es un libro súper entretenido de leer, da un montón de información, habla mucho más en profundidad de todo esto que yo he hablado, y se lee sencillo, es muy divertido de leer. Vale, ya. Muchas gracias. Gracias. Lo mismo, si alguien quiere comentar algo mientras cargamos la siguiente presentación, es el momento.